Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Mauricio Herrera Cardona. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Pertenezco al programa de Ingeniería de Sistemas y este es el desarrollo de la actividad final para el curso de programación de sitios web. Lo primero que se realiza es iniciar el panel de control del servidor Apache. En este caso, para esta etapa, voy a utilizar SAM, ya que me encuentro en otro equipo y en las fases anteriores se estaba desarrollando con AppServe. Una vez iniciados los servicios, entonces vamos a ingresar al navegador y escribimos la ruta de acceso a nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces aquí está, programación de sitios web. Este es el aplicativo que se ha venido trabajando, donde ya se hicieron pues previamente unos elementos y una interacción con la base de datos de acuerdo a las unidades anteriores. En esta unidad compete es trabajar la parte de sesiones y seguridad. Entonces, la actividad nos pide realizar un login, un pequeño sistema de login que valide los datos con respecto a lo que esté almacenado en nuestra base de datos. Entonces voy a ingresar también a la base de datos donde tenemos nuestra base de datos BD UNAD21, ¿sí? Que corresponde a los últimos dos dígitos del número del grupo. Entonces acá se nos pide crear una tabla de usuarios y esa tabla de usuarios debe contener los siguientes campos: nombre de usuario, contraseña de usuario y estado de usuario. Yo le agregué por seguridad una tabla, perdón, un campo más que lo llamo como el ID del usuario, que es donde se almacena de forma autoincrementable un registro nuevo. Entonces se autoincrementa de uno en uno. Entonces el primer registro sería 1, después 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe notar también que en la contraseña yo establecí un tipo de campo blob, porque por seguridad la contraseña se debe encriptar según nos pide la guía en MD5, ¿sí? Que es una función propia del lenguaje de programación que nos permite trabajar o codificar las cadenas de texto. Y por otro lado están los estados, que como indica la guía son 0 y 1. 0 para no dejarle acceder al administrador, ¿sí? Así las credenciales estén bien. Y 1 quiere decir que está activo, es decir, que sí puede acceder a la información. Entonces vamos a ver un poco el código, ¿sí? Entonces yo para el desarrollo creé dos archivos básicamente. Uno es el login, ¿sí? Que es donde se está viendo en este momento esta información, un formulario sencillo donde tenemos un campo usuario, ¿sí? Tenemos el campo contraseña y a través de HTML5 validamos que sean campos requeridos para que no tenga que ir a hacer una petición a la base de datos con una información que no nos diga nada o que no le diga nada, digamos, al servidor. Y ya el script donde se hace la validación, pues básicamente es este que está acá,
¿sí? Donde nosotros tenemos una clase donde se establece todo lo que es la configuración con la base de datos y preguntamos básicamente a través del método post qué variables vamos a utilizar, en este caso un usuario y una contraseña, que son los campos que se están pidiendo acá, ¿sí? Usuario y contraseña. Entonces hacemos la consulta, ¿sí? Seleccionamos todo de usuarios, donde el nombre de usuario sea lo que trae esa variable el post usuario y la contraseña de usuario, ¿sí? Sea lo que trae la variable por post del password o la contraseña, y yo le paso la función trim para eliminar cualquier espacio que tenga al inicio y al final, y además de eso utilizo la función md5 que, como lo decía anteriormente, permite encriptar la contraseña. Entonces una vez se crea un usuario, queda esa contraseña encriptada ya en la base de datos, en ese campo. Y además eh, se pregunta si el estado del usuario es igual a 1. ¿Por qué? Porque si es 0, quiere decir que está inactivo y no tendría por qué tener acceso al siguiente paso o a la siguiente sección. Luego ya en un array, en un arreglo, se guardan pues los datos, ¿sí? Cada uno de los campos de la base de datos. Y esta parte de sesión la explico ahorita. Entonces, digamos que guarda los datos, o sea, si coincide, si existe ese usuario al cual se está consultando, simplemente sus valores o sus datos se guardan en un arreglo, y luego hacemos una redirección a una sección que se llama usuarios. Pero entonces primero miremos la validación. Digamos, tenemos un correo cualquiera y ingresamos una contraseña cualquiera, es decir, que no está en la base de datos. Si le damos a ingresar, dice sus datos de acceso no son correctos. Quiere decir que está haciendo la validación correctamente. Ahora miremos si es el caso de un usuario que está en la base de datos. Para este ejemplo, yo utilicé, y también está en el documento de Word, especificado la credencial de usuario test@test.com y la clave 123456. Si le damos a ingresar, entonces aquí ya nos permite acceder a un panel de administración que, como decía anteriormente, es una sección que se llama usuarios, ¿sí? Donde se van a poder trabajar las otras competencias que se piden en la guía. Entonces la que sigue posterior a esto es crear usuarios nuevos. Entonces yo aquí tengo un listado donde en la guía nos está diciendo que se listen los usuarios, pero yo, para hacerlo más cómodo para un administrador, creo una pequeña tabla, un listado, donde se muestran cada uno de los registros que existen. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, estos usuarios creados y se les permite actualizar o editar tanto el nombre de usuario como el estado, es decir, activo o inactivo. Pero entonces el primer paso sería crear un usuario nuevo. Entonces vamos a crear un usuario nuevo. Donde habría que ingresar un correo electrónico que contenga pues la estructura de un correo electrónico válido. Si no, pues nos va a presentar algún inconveniente o algún error. Es decir, no va a permitir registrar ese valor. Creo una contraseña y le digo inactivo o activo. Entonces voy a crearlo como inactivo. Si miramos el código, entonces yo lo tengo seccionado acá por diferentes partes. Entonces uno es la sesión, luego crear un usuario nuevo, es esta porción que se encuentra acá, y lo mismo a través de método post utilizamos las tres variables que vamos a manejar, es decir, el nombre de usuario, la contraseña y el estado, y se hace un insert
dentro de la tabla de usuarios y con sus respectivos valores. Entonces nulo porque el primer valor es el UID o el usuario, el ID del usuario, pero autoincrementable. Luego viene el nombre de usuario, entonces la variable post new user, luego la variable la contraseña, y aquí entonces ya le especificamos que es md5, ¿sí? Y aquí limpio los campos vacíos que puedan existir al inicio y al final, y por último el estado, ¿sí? Que es 0 o 1. Luego se pregunta si se ejecuta el query, ¿sí? Si puede alterar el query la base de datos o la tabla. Es decir, si hace el registro, entonces vamos a mostrar un resultado o una alerta que nos diga que el usuario se creó correctamente. De lo contrario, nos va a indicar que el usuario no se pudo crear. Entonces vamos a mirar, si le damos en el botón crear, nos dice el usuario se creó correctamente, ¿sí? Entonces si miramos la base de datos, estábamos acá en el registro número 8, actualizamos, ya hay un registro 9 nuevo, que es su UID es 9, y nos muestra prueba de usuario, el correo que ingresamos, la contraseña encriptada y su estado. Si miramos acá también en la interfaz que creamos, nos aparece el mismo usuario, ¿sí? Con su correo y la opción para editarlo y su estado. Entonces de esta forma se pueden crear los usuarios sin ningún inconveniente. Luego tenemos el listado donde yo por seguridad el primer usuario, que es el principal, no lo listo acá con el fin de que no se puedan editar ni eliminar. Entonces si yo este usuario 9, que es el último que creé, quiero cambiarle digamos el estado inactivo, yo puedo darle aquí en este botón de actualizar y aquí ya nos aparece inactivo. Si miramos acá en el registro de la base de datos está en el estado 1, si actualizamos aquí nos aparece ya en el estado 0, ¿sí? Y también podríamos eliminar. Entonces si yo le doy clic acá en el botón de eliminar, vemos cómo automáticamente nos borra el registro de la base de datos, se actualiza la información y si miramos en la base de datos efectivamente ya no está, ¿sí? Entonces en el archivo que es este que estamos viendo acá, tenemos una tabla donde se listan los usuarios con unas acciones y después un formulario pequeño donde se da la opción para crear un registro nuevo. Entonces buscamos acá. Primero, yo aquí tengo la opción de seleccionar usuarios, es decir, para que me muestre este listado que está acá. Si hago una consulta donde se seleccionan todos los usuarios y donde el UID, es decir, sea mayor a 1, para que no me muestre el principal usuario. De esta forma no se puede editar ni eliminar. Se guarda, si existen resultados, se guarda en un arreglo y luego se valida. Si ese arreglo es diferente de vacío, entonces vamos a construir la tabla. Entonces esa tabla tiene un ID de usuario, un nombre del usuario, un estado y dos acciones, una que es actualizar y otra que es eliminar, que aquí está. Una vez eso, entonces se itera el arreglo y se empieza a alimentar cada uno de los campos para que me muestre cada uno de los registros. Y se crea dos acciones por cada registro, uno que es actualizar, que es este de acá, y otro eliminar, que es este que está acá, ¿sí? Actualizar y eliminar. Y básicamente se crean unos formularios por cada fila, donde uno permite borrar y el otro permite actualizar, ¿sí? De esta manera, si se le dan a actualizar, entonces aquí tenemos el script
que dice update usuario y se utilizan dos variables básicamente, una donde está el nombre del usuario, otro el estado y el principal que es el UID, que este simplemente nos sirve para comparar cuál es el registro que se va a actualizar, ¿sí? Luego se hace el query donde se actualiza la información con esos datos y se ejecuta el script. Si fuese el caso de borrado, entonces está este elemento delete donde solo se pide el UID o el ID del usuario para comparar, es decir, para que cuando se lee la instrucción borre todo de usuarios donde el UID sea igual a la variable que tenemos. Y para que esto funcione, volviendo al formulario, pues entonces cada formulario tiene un ID único, ¿sí? Que yo se lo llamo por ejemplo update y el UID del usuario. Y en el caso de borrar, entonces es delete y el UID del usuario. De esta forma, fila, cada fila de estas tiene o es un formulario con un ID o un nombre diferente para que cuando se actualice o se elimine un registro, pues afecte lo que tenga que afectar. Y por último, está el formulario donde se crea el usuario. Simplemente es un pequeño formato donde está el campo del email como nuevo usuario, el campo de password o nuevo contraseña y un campo de nuevo status o nuevo estado. Entonces, usuario, contraseña y estado. Y se utiliza, como les indicaba hace un momento, hace unos minutos, se hace el insert, que es aquí donde dice guardar nuevo usuario, ¿sí? Y por defecto, cada vez que se carga este archivo, como yo utilicé unos autoincrementables, entonces cuando se borran, eh, yo ejecuto esta alteración de la tabla para modificar el autoincremental, es decir, para que cada vez que se borre o se cambie un elemento, siempre resetee los valores autoincrementados. Listo. Y la sesión, entonces volvemos al archivo de login, entonces se inicializa, sesión start, en esta sesión usuario guardo pues todos los datos de ese usuario por si se van a utilizar más adelante y creo una sesión que se llama start time, ¿sí? Donde recoge la variable o la función time del momento. Luego creo una sesión intervalo donde le estoy diciendo que cada 10 minutos se cierre la sesión, ¿sí? Aquí es donde se modifica el tiempo, por ejemplo, digámosle 2 minutos. Una vez se redirige a la sección de usuarios, encontramos acá. Aquí tenemos que crear la sesión. Preguntamos que si la sesión de usuario no está vacía, o más bien si está vacía, entonces nos va a redirigir al login para que solo las personas que tengan acceso a esta sección puedan acceder a él. Luego creamos una variable segundos donde volvemos a definir la función time, ¿sí? Luego creamos esta variable, ¿sí? El accept time con los segundos y hacemos un pequeño cálculo donde almacenamos en una variable como tiempo máximo y volvemos a decir que la sesión start time más la sesión intervalo por 60, ¿sí? Porque son minutos y se hace la validación, es decir, si el tiempo excede el máximo tiempo, es decir, si se cumplen los 10 minutos o los minutos que establecimos acá,
en esta variable interval, destruimos la sesión y luego redirigimos a la sección de login. De lo contrario, volvemos a inicializar la variable start time, ¿sí? Listo. Entonces, de esta manera tenemos pues toda la parte de seguridad, toda la parte de usuarios y podemos verificar, por ejemplo, con este correo de este usuario que está válido, funciona, pero su estado de usuario es 0. Entonces no debería tener acceso al sistema. Sus datos de acceso no son correctos, ¿sí? Quiere decir de que ahí está haciendo la validación porque la credencial, o más bien el estado, es 0. Vamos a modificarlo a 1. Y aquí está. Como ya el estado es 1, lo cambiamos manualmente, ya el sistema nos deja ingresar al panel con esos datos. Bueno, muchas gracias. Espero les sea de ayuda y estamos en contacto.